Hola, ¿qué tal? Bendiciones, Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Gracias a Dios que iniciamos una semana más. Vamos a ver la semana número 4 y en esta semana vamos a ver algunos temas importantes, dos lecciones acerca de la función correcta de la esperanza. Vamos a ver cómo funciona la esperanza y cómo es que nosotros debemos aplicarla acompañada también de la paciencia. Espero que estés listo, vamos a iniciar y pues vamos a ver la clase 10, lección 10, y habla de la función correcta de la esperanza. Vamos a ver que la esperanza en Dios no es una vaga expectativa o una búsqueda incierta, sino que es algo sólido, una confianza sólida en Dios y en su palabra. Cuando Dios nos habla algo en su palabra, podemos estar confiados, seguros que va a ser así, porque Dios dice que no miente. Dios mismo respeta su misma palabra, respeta más que cualquier cosa lo que Él dice, así es y lo cumple. Entonces vamos a ver que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y lo que está escrito en su palabra, podemos tener una seguridad, una certeza de que va a ser así, ¿sí? Y pues vamos a ver qué podemos aprender de Abraham. Es el ejemplo que nosotros tenemos máximo por excelencia, es el que más hemos estado viendo cómo Abraham había recibido una promesa de Dios, que él y su esposa iban a tener un niño, un hijo, y pues pasaron muchas cosas, había muchas circunstancias, había cosas que estaban en contra aún en lo natural o en lo físico, parecía imposible que ellos tendrían un hijo y que aparte de este hijo saldría una gran nación. Entonces la Biblia dice que Abraham no se debilitó cuando él vio sus circunstancias, cuando él vio todo lo que estaba en contra de él, decidió creer y confesar. No consideró su estado físico, no consideró su cuerpo, no consideró tampoco la edad que tenía o la dificultad que Sara había tenido para tener hijos. Ninguna cosa y ninguna incredulidad lo hizo dudar respecto a la promesa de Dios, sino que dice la palabra que él se fortaleció en fe y daba gloria a Dios. Estaba completamente convencido de que Dios podía hacer lo que había prometido. Entonces él esperaba en Dios, no esperaba en sus capacidades. Y un tropiezo que nosotros podemos tener a veces respecto a la esperanza o a la fe es que nosotros ponemos mucha atención a lo que nuestros sentidos físicos perciben. Ponemos más atención a lo que podemos ver o escuchar, palpar. Pero en esta lección vamos a aprender que nuestra confianza y la expectación, la esperanza que tenemos no está basado ni en nuestro conocimiento, ni en nuestras circunstancias, ni en las circunstancias de nuestro alrededor, sino que nuestra expectación está basada sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra confianza en lo que Dios dice, va a ser más fácil que nuestra esperanza permanezca firme, porque Dios ha dicho algo y si Él ha dicho algo, entonces así va a ser. Es como yo quiero mencionarle, yo no sé si usted ha escuchado este refrán o este dicho que dice, papelito habla. Cuando usted ve algo escrito, eso es una garantía. Usted dice, está escrito, tiene que ser así porque está escrito, esto lo respalda. Entonces, cuando nosotros podemos poner nuestra confianza o nuestra esperanza en lo que la palabra de Dios dice, es como decir, aquí lo dice, entonces va a ser así. Y eso es lo que podemos ver respecto a la fe de Abraham. Vamos a ver varios textos hablando de Hebreos. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunas versiones dicen que pues es una plena seguridad de recibir aquello que se espera, o es la garantía que se espera, lo que le puede dar sustancia a lo que nosotros estamos esperando respecto de la palabra de Dios. Hay varias versiones
y sería bueno examinarlas, checarlas. ¿Qué está diciendo cuando nosotros se nos da una garantía, se nos da en prenda algo? Ese pequeño papel o la pequeña cosa que nos den como garantía nos da la seguridad de que vamos a obtener algo. Es como cuando firman un pagaré o algo por un préstamo y dicen, esto es la garantía, me va a pagar. Entonces cuando nosotros hablamos, dice que la fe es la sustancia o es la demostración, es la plena seguridad de que vamos a recibir aquello que nosotros estamos esperando. Vamos a ver que las características de la esperanza bíblica, dice en Romanos 8:24 al 28, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Usted está teniendo evidencia, lo está viendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Lo que no vemos, pero lo esperamos, eso es esperanza. Cuando usted está viendo algo, cuando usted está seguro que algo va a pasar, pues no es esperanza porque lo está viendo, porque pues, ya hay una garantía o una seguridad, pero aquello que usted no ha podido ver plasmado o aquello que no ha podido tener, usted se da cuenta que eso es esperanza. Entonces no es como la esperanza en el mundo natural. Esperamos algo porque vemos, porque creemos, pero la esperanza dentro de la palabra de Dios, hablando de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. Entonces él creía en algo, tenía una esperanza, aunque no lo podía ver, iba en contra de la esperanza, pero lo creía. Entonces en el mundo hay una esperanza que es solamente una posibilidad, pero no es nada seguro. Y este tipo de esperanza no agrada a Dios. ¿Cuál es ese tipo de esperanza? Es, por ejemplo, cuando decimos, ojalá que sí, ojalá se pueda. ¿Sí? Pues quiero, pero ojalá. O si Dios quiere. Habíamos visto en otras lecciones atrás, en otro video, que cuando nosotros decimos ojalá, es una palabra árabe, y esa palabra árabe es como si dijera si Dios quiere, pero hablando del Dios de los musulmanes, y el Dios de los musulmanes es Alá, por eso dice ojalá, si Alá quiere. Y a veces nosotros usamos esa palabra, pero no conocemos el verdadero significado ni el trasfondo. Decimos si Dios quiere, pero si encontramos alguna promesa en la palabra de Dios y nosotros queremos y estamos confiando y hay un sustento, nosotros podemos decir, aquí su palabra dice que sí podemos tenerlo, entonces Dios sí quiere. Pero decimos mucho esto, nos vemos mañana si Dios quiere, pero nosotros queremos. Vamos a hacer algo si Dios quiere, y hablamos de cosas que estamos planeando para extender su reino, para seguir caminando, seguir creciendo. Pues claro que es un buen propósito, Dios iba a querer. Me gustaría algún día. Eso es una esperanza que habla de una posibilidad, pero no es seguro. Y esto es algo que a Dios pues no le agrada, no es una esperanza basada en lo que Dios dice y su palabra. La esperanza bíblica de Abraham era que iba a tener un hijo, tenía la palabra de Dios y varias comparaciones. Usted recuerda que cuando él estaba en su tienda, Dios le decía, ve, sal y compara el polvo, compara las estrellas, compara la arena del mar, cuéntala. Si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Es como mostrarle algo físico, algo que con lo que Abraham podía entender o podía relacionarse, y le dice, si tú puedes hacer esa comparación o ver, así va a ser tu descendencia. Entonces quizás Abraham salía en las noches, quizás salía en los días y veía la arena del mar, veía las estrellas, contemplaba y quizás trataba de contar las estrellas. Yo no sé si usted ha intentado hacerlo. Si no, inténtelo. Va a ver que no se pueden contar las estrellas. Vamos, llevamos una cuenta y después decimos, ¿dónde me quedé? Inténtelo, hágalo como un buen ejemplo. Porque sabemos que Abraham lo hacía. Porque sabemos que él meditaba en ello.
porque él recibió lo que Dios le había prometido. Vemos que sí lo recibió, él recibió a ese hijo y era una esperanza, era en contra de su edad, en contra de la esterilidad de Sara. Ellos habían pasado mucho tiempo y no habían podido tener un hijo, entonces era una esperanza contra la esperanza. Sí, y vemos que él sí, pues quizás él tomaba tiempo, él veía. Nosotros podemos ver que la tribulación puede ser un buen maestro si lo enfrentamos correctamente. ¿Sí? A veces malinterpretamos la palabra y dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero dice ahí en Romanos que todo lo que es conforme a su propósito es lo que nos ayuda bien. ¿Por qué le menciono esto? Porque a veces pensamos que los tiempos difíciles siempre traen un propósito, pero a veces si nosotros lo tomamos de una manera correcta, si lo enfrentamos de una manera correcta, aunque sea una situación difícil, vamos a poder crecer. En Romanos 5, 1 al 5 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros tomamos una buena actitud y enfrentamos cada situación con una actitud correcta, seguramente puede ser una buena enseñanza para nosotros, y aquello que pueda ser mandado o enviado como un ataque, nosotros podemos convertirlo en una victoria y en un aprendizaje porque lo enfrentamos de una manera correcta. Dios tiene una esperanza formada para cada uno de nosotros. Lo hemos visto quizás en muchas predicaciones, lo hemos escuchado, que Dios sí tiene un buen propósito para nosotros y que todos nacimos con un propósito. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos saber y ver cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Hay una buena esperanza y una buena esperanza requiere una buena disciplina. Nosotros no podemos alcanzar las promesas de Dios y no estar esperando si nosotros no somos personas disciplinadas. Tenemos que ser personas de disciplina, de autodisciplina. Cuando nosotros estamos quizás en un instituto bíblico estudiando, y en este instituto bíblico hay reglas, hay actividades, nosotros nos sometemos porque estamos ahí y alguien nos está ayudando y se forma una disciplina. Pero cuando nosotros mismos empezamos a ponerla en práctica y hacerla, eso es lo que se llama autodisciplina. ¿Qué tan autodisciplinados somos para estar meditando en las promesas de Dios en el área de nuestra necesidad? A veces empezamos, hay un deseo, hay una necesidad, buscamos y nos preparamos, pero lo dejamos. Somos de corta duración porque no hay una autodisciplina. Lo hacemos un día y no lo hacemos otro. Sí, es como cuando usted se propone sus propósitos de año nuevo. Quizás la primera semana lo hace, segunda, tercera, cuarta, el primer mes, pero después lo vamos dejando. ¿Por qué? Porque no hay una autodisciplina formada en nosotros. Entonces, cuando hablamos de esperanza, tenemos que ser personas de autodisciplina. Dice en Tesalonicenses 1, 2 al 3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser constantes, siempre, siempre constantes. La esperanza bíblica no es para flojos. ¿Sí? Dice, deseamos, dice Hebreos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios van a venir por la fe y la paciencia, pero con perseverancia, con constancia, con trabajo. No van a venir solas las cosas. Tenemos que trabajar. La fe y la paciencia a menudo se asocia, cuando hablamos de paciencia, con la espera, y la espera a menudo se asocia con la pasividad o una tolerancia suave, pero vamos a ver que el significado bíblico de la paciencia no implica pasividad, ¿sí? La mayoría de las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son activas y sólidas. Hebreos 12:1 dice, nos proporciona un ejemplo de esto. Tenga en cuenta que la paciencia en este versículo se traduce como perseverancia. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverar en una carrera requiere resistencia y se espera que los seguidores de Cristo soporten las pruebas de forma similar, ¿sí? Yo no sé si usted ha corrido un maratón, pero se necesita ser persistente, resistente para alcanzar el premio, ¿sí? De una manera similar es nuestra carrera como cristianos. Es una carrera no de velocidad, pero sí es una carrera de resistencia. Sí es una carrera larga, es una carrera de perseverancia. Entonces debemos estar atentos a las promesas que deben cumplirse y que tengamos autodisciplina para alcanzar nuestras metas. Creo que todos, cada uno de nosotros tiene necesidad, y hay áreas en nuestra vida en que necesitamos crecer y alcanzar promesas. Cada uno, son diferentes áreas, cada uno enfrenta diferentes situaciones, pero nosotros deberíamos de estar creciendo y deberíamos de estar avanzando en esa área en la que ha sido nuestra necesidad. Para esto nosotros necesitamos una postura paciente, pero no pasiva. Sí, necesitamos que nuestra naturaleza humana no esté inclinada a la paciencia. Debemos tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. Y la verdad es que muchos de nosotros fallamos un poco en eso, en la paciencia. Queremos las cosas rápidas, queremos express, y hay cosas que no son así. Requieren una autodisciplina, una resistencia, una persistencia para alcanzar. Y en esa área que es nuestra necesidad, deberíamos ir corriendo a nuestras Biblias y buscar textos que soporten o que hablen de lo que nosotros estamos esperando, y empezar a meditar en esa palabra como si tomara medicamento 2-3 veces al día. Tomar esa palabra y meditarla y meditarla y meditarla hasta que usted alcance la promesa de la misma manera que Abraham obtuvo lo que le habían prometido, y era un hijo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos desarrollar paciencia en nuestro carácter. La fe y la paciencia son los gemelos poderosos, le decimos, que necesitamos para ver las promesas de Dios manifestarse en nuestras vidas. Necesitamos la fe, creer en lo que la palabra de Dios dice, y ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que la promesa llegue. Cuando nosotros nos mantenemos consistentemente en la fe y permitimos que la paciencia traiga su fe a la culminación, vamos a podernos poner en posición de recibir las promesas. Dios dijo a Noé, que era un hombre perfecto en sus generaciones. Noé vivía en un tiempo de mucha maldad, y a pesar de eso mantuvo su testimonio, su fidelidad, su fe y su paciencia. Por 100 años él trabajó y mantuvo su testimonio delante de Dios y el mundo, y él era un hombre paciente. 100 años, imagínense. Si a Abraham se nos hace mucho, 25 años para alcanzar una promesa, ahora imagínense alguien que estuvo trabajando por 100 años dentro de una generación donde había mucha maldad, pero aún así se sostuvo, se mantuvo firme, fiel al testimonio de Dios,
y también alcanzó. Abraham escuchó la voz de Dios alrededor de 25 años y también la promesa llegó. Entonces estamos hablando de hombres pacientes. Yo no sé si usted tiene una promesa de Dios para su vida, para su familia o algo que Dios haya hablado a usted y a su vida, pero necesitamos ser pacientes, necesitamos ser persistentes también a lo que Dios va a hacer. Hebreos 10, 35 y 36 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Para obtener las promesas nos es muy necesario tener paciencia. La fe y la paciencia son necesarias para ver la manifestación de las promesas de Dios en nuestras vidas. Repito, la fe requiere paciencia, ¿sí? Durante la tribulación, la paciencia y la fe obrarán para usted. En medio del problema, que cada que usted enfrente una situación, vaya primero la palabra de Dios. Yo le aconsejo, use una concordancia, ya tenemos tantas Biblias a nuestro alcance para encontrar escrituras que tratan de una situación en la que usted pueda estar enfrentando y necesite salir de esa situación. Lea las escrituras, medite en ellas, guárdelas en su corazón hasta que la paz de Dios sobrevenga. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos meditar en esa palabra, necesitamos crecer en ella, que su fe y su confianza van a ser probadas. Cuando nosotros estamos creyendo en Dios por algo, el enemigo tratará de usar circunstancias para atacar su confianza. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando usted está trabajando en algo de fe, cuando usted está creciendo en algo, pareciera que el entorno, el tiempo se vuelve más difícil. Y es cuando nosotros debemos usar más la persistencia, la resistencia. No se suelte de la confianza de Dios. Utilice esos tiempos difíciles como un escalón para un desarrollo. Si tiene el hábito de darse por vencido cuando algo es difícil, va a perder la oportunidad de crecer. Entonces no se rinda, no se dé por vencido. Siga adelante, persista y resista con paciencia. La grandeza no va a llegar solo por llegar. Usted tiene que poner de su parte. ¿Sí? Las personas que han alcanzado grandes cosas son conocidos por su tenacidad, por su persistencia, por la paciencia también que han enfrentado. Entonces nosotros necesitamos crecer en ello, caminar en ello. Estamos hablando de fe, de esperanza, de paciencia. Si necesitamos nosotros persistir en ello y caminar en ello. Yo le aconsejo que en este tiempo, si todo está bien, qué bueno que siga bien todo. Pero si hay algo en lo que usted ha estado batallando, si hay algo en lo que usted le ha estado costando trabajo, yo le animo a que vaya y busque textos que hablen de su situación, que Dios tiene la solución, que Dios tiene el medio para ayudarle, y vaya y medítelo tantas veces sea posible, y vea y escríbalo, y usted va a poder ver la respuesta de Dios para su vida. Cuando usted haya pasado un tiempo, va a poder ver cómo Dios obra a favor de sus hijos y cómo Dios cumple su palabra. Y no lo estamos haciendo por probar, pero es la forma que nosotros podemos obtener las promesas de Dios. Entonces yo le animo, vaya y busque y métase al estudio de la palabra. Lea cada una de esas promesas que usted está necesitando y alcáncelas. Eso es. Con fe y con paciencia se heredan las promesas. Esa va a ser la evidencia que nosotros somos personas que tenemos esperanza, tenemos paciencia, cuando veamos las promesas de Dios en cumplirse en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude y que nos enseñe a seguir creciendo y a meditar en su palabra. Bendiciones, que tenga una excelente semana.